Siempre ante cualquier situación de conflicto que ocurre en el mundo, la gente empieza a hablar de la idea de si esto podría ser una guerra global o no. Vimos este problema en la guerra de Rusia con Ucrania, en las escaramuzas entre Estados Unidos y Corea del Norte, e incluso en el momento de la crisis de los misiles cubanos. Pero esta vez la situación es diferente. La velocidad que está ocurriendo ahora en la región de Medio Oriente es uno de los momentos de escalada militar más grandes y peligrosos en muchos años, que ha causado pérdidas económicas por miles de millones, y nadie sabe cuándo se resolverá el problema. Para que ocurra una guerra mundial, hay componentes que deben unirse para destruir el mundo, como sucedió antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer componente de ellos es que debe haber un conflicto directo entre una fuerza poderosa. En el conflicto actual, estamos hablando de los Estados Unidos de América, la mayor potencia militar del mundo, que tiene bases militares repartidas por todas partes y 2 estaciones navales recorriendo el Golfo, el Mar Rojo y otros, además de aquellos que no lo toleran. Se les considera una fuerza militar importante en la región, y cuentan con un ejército desarrollado y tecnología militar moderna. Sin embargo, son la única fuerza nuclear en la región, aunque de forma no declarada. Por otro lado, Irán está de acuerdo, puede que no sea tan fuerte como el poder militar de Estados Unidos, ni tenga la tecnología que tiene Israel, pero es un estado poderoso con una población de 90 millones. Su área es vasta y su territorio es montañoso y difícil para los ejércitos. Esto significa una potencia regional que no puede subestimarse en absoluto. Tiene enormes capacidades militares, especialmente en el campo de los drones y los misiles balísticos de largo alcance. Pero tiene el ejército más grande en términos numéricos de la región. En cuanto al segundo componente que podría desencadenar una guerra mundial, es que la traición consiste en dominar y conquistar una región sensible. Una región que tiene una fuente de energía, recursos naturales, fronteras estratégicas o rutas marítimas. Por supuesto, no existe ninguna región en el mundo que se ajuste a esta descripción. Nuestra región, Oriente Medio, es el corazón económico y estratégico del mundo y contiene las fuentes más importantes de energía y gas, que a menudo son importantes puntos de navegación. El tercer componente es que sigue habiendo una tensión acumulada que dura años y, por supuesto, la relación entre Irán, Israel y Estados Unidos es tensa todo el tiempo. Tienen una larga historia de amenazas y escaramuzas, además de agentes militares prometedores y poco prometedores y guerras por poderes. Estamos hablando de más de 40 años. Y la relación entre ellos es un polvorín al que le falta azufre. En cuanto al cuarto componente, es que cada partido tiene aliados y les conviene apoyarlo. Por lo tanto, Estados Unidos es el mayor apoyo para Israel en su historia, y todos los europeos están detrás de Estados Unidos. Pasamos al otro lado y encontraremos que Irán también tiene una red de aliados en toda la región. Líbano, Irak y Yemen. Esto es diferente del bloque del este, que es Rusia y China. Y en un momento en que el conflicto crece, los rusos y los chinos ven que lo que está sucediendo es una oportunidad de oro para debilitar a Estados Unidos en una guerra de desgaste. De la misma manera que Estados Unidos fue testigo de una guerra en Ucrania. En este sentido, es natural que Rusia y China estén explotando el conflicto, y los informes de inteligencia en realidad dicen que Rusia está proporcionando a Irán información sensible de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de fuerzas, aviones y aeronaves estadounidenses en la región. Y por otro lado, su información de inteligencia dice que China se está preparando para brindar ayuda a Irán, ya sea a través de dinero o repuestos y componentes de misiles. Esto, a su vez, transforma el conflicto de una crisis regional a un conflicto global en el que los principales polos lucharán entre sí, todo por supuesto para su propio beneficio. Lo más peligroso de todo es que China pueda aprovechar las grietas y debilidades que han comenzado a aparecer en la administración estadounidense, y que estén siendo arrogantes aquí en Medio Oriente y estén ignorando una oportunidad y moviéndose contra Taiwán o Rusia expandiéndose militarmente hacia Ucrania. Estados Unidos en ese momento ya no estaba preparado militar ni económicamente para esta confrontación, exactamente como sucedió en la guerra de los Boers a principios del siglo XX. Cuando Gran Bretaña era el imperio más grande del mundo entró en una guerra con 2 pequeñas colonias en Sudáfrica y sufrió pérdidas de fata. Y esta guerra en ese momento reveló que Gran Bretaña no tenía ninguna objeción y nada como la ciencia no había pensado. El mismo problema ocurre ahora. Día tras día, el mundo mira a Estados Unidos y ve que no es el policía del planeta al que llaman por una necesidad, ni la fuerza invencible que exporta en las películas. Y esto puede animar a los oponentes a desafiar. Por último, tras el quinto y más importante componente, está el nuclear. Mientras haya conflictos entre países que tienen capacidades nucleares, siempre existe el temor de que la escalada se salga de control. Los 3 países, 2 de los cuales ya son potencias nucleares, y los 3 están cerca de seguir siendo una potencia nuclear. Desde la década de 1950, Israel estaba convencido de que la fuerza militar convencional por sí sola nunca garantizaría la supervivencia de su llamado Estado. Así, el entonces primer ministro, David Ben-Gurión, decidió que Israel debe poseer armas nucleares y ser el único país de la región que las tenga. Algunas estimaciones dicen que actualmente poseen alrededor de 90 danzas de desarrollo y, por supuesto, Estados Unidos de los días del Proyecto Manhattan en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en la primera potencia nuclear. Ahora tienen más de 5 o 3 ojivas nucleares. En cuanto a Irán, su programa nuclear comenzó originalmente en la década de 1960. Con el apoyo de los Estados Unidos de América durante la era del Shah, era parte de un programa pacífico para desarrollar la energía nuclear. Pero después de la Revolución iraní de 1979,
Al programa se le dio un periodo antes de que Irán comenzara a operarlo nuevamente en la década de 1990 en un programa militar, y en los meses que precedieron al conflicto actual, muchos informes de inteligencia decían que Yaron había alcanzado etapas muy avanzadas en su programa. La tasa de enriquecimiento de uranio se elevó al 600%, que es muy cercana a la tasa requerida para fabricar un arma nuclear. Y este informe también dice que tienen suficiente material fisionable para fabricar más de 12 bombas. Al final, cuando disminuyó, se quedó para el panorama general. Porque la mayoría de los componentes que alimentan la guerra mundial están presentes. Si no todos, lamentablemente, pero además la cuestión no queda aquí, además de todos los factores anteriores. Este es un asunto muy serio, que es la dimensión religiosa. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, a pesar de su terrible sangriento, no tenían un objetivo religioso claro al trasladar países. El conflicto en ese momento giraba principalmente en torno a la victoria, las fronteras y los intereses económicos y políticos, pero esta vez la situación es diferente. Quienes dirigen los países chinos ahora tienen agendas religiosas extremistas que vinculan sus mentes con narrativas y creencias religiosas históricas y la idea del Gran Israel. El que ahora es gobernado por Estados Unidos es el piloto del cristianismo sionista. Aquellos que ven que apoyar a Israel es su deber sagrado, no solo asistencia. Pasamos al segundo aspecto y encontraremos que el régimen en Irán se basa en una autoridad religiosa chiita. También está vinculado a la idea del Mahdi y el fin del mundo. Por lo que cuando el conflicto político y militar entre con él, estas percepciones modificadas serán mucho más peligrosas. Aquí hay un comentario sobre muchos de los comentarios que vi en el video de los anteriores. Hablando de que nuestra posición es ambigua sobre Irán, la verdad es que nuestra posición no es ambigua y no es necesaria cuando vemos lo que ha hecho el régimen iraní en nuestra región y la modernización en Siria. Sabremos inmediatamente que Irán no es un aliado. Si miramos desde la perspectiva del hombre sirio cuyo pie fue atacado durante muchos años por una tienda de comestibles y que vio cómo su familia era asesinada por milicias sectarias que actuaban por orden de Teherán bajo el lema de la guerra del Islam contra la infidelidad. Desde su punto de vista, los sunitas, que son los países de la infidelidad y nosotros, es muy natural para él que Irán sea el primer enemigo y quizás más peligroso que el propio Israel. Y en este caso, se puede encontrar a un sirio que está más contento con los ataques de Israel contra Irán que con los ataques de Irán contra Israel. Pero por otro lado, el palestino que es sometido a la aniquilación diaria a manos de los sionistas ve naturalmente a Israel como el mayor y único enemigo, especialmente si consideramos que Irán estaba a su lado, por lo que entiende que todos olvidan el peligro de los rincones que lo cauterizan y lo lastiman. O una